El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Cuántos quieren ver cosas maravillosas? Entonces prepárense. Prepárense para ver cosas maravillosas. La amistad estrecha con los que no quieren saber de Dios es sumamente peligrosa. Es más peligrosa que una enemistad, pues nada puede vencer al pueblo de Dios si andamos en santidad. Pero si el pueblo de Dios anda atraído por la concupiscencia y la seducción de los intereses y placeres del mundo, el pueblo de Dios cae. Dios había librado a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo había llevado bajo el liderazgo de Moisés hacia la tierra prometida. La incredulidad del pueblo hizo que fueran disciplinados durante 40 años dando vueltas en el desierto. Ahora que habían pasado los 40 años y Moisés había muerto, llegó el momento de entrar bajo el liderazgo de Josué a la tierra prometida. Y en esta ocasión estaban acampados en Sitín, esperando el momento de cruzar el Jordán para conquistar la tierra. Pero había un problema. El Jordán se desbordaba y no había puente para cruzarlo. Josué capítulo 3 del verso 1 adelante dice: Josué se levantó de mañana y vinieron a él todos los hijos de Israel. Partieron de Sitín y llegaron hasta el Jordán. Y ahí reposaron, descansaron antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes van a salir de su lugar y van a marchar en pos del arca, a fin de que sepan el camino por donde deben ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y ella tiene que haber distancia de 2000 codos. No se acerquen a ella. Todo lo que habla la Escritura es para aplicarlo a la vida diaria. El pueblo se mueve del lugar donde se encontraba, en Sitín, y camina hasta llegar a la orilla del río. Esa caminata era aproximadamente una caminata de un día. Y cuando llegaron a la orilla del Jordán, podían ver la tierra prometida al otro lado del río. Pero ¿cómo iban a cruzar? Dios no les había dicho cómo iban a cruzar. Dios no les había explicado absolutamente nada. No les dio detalles de cómo sería el cruce. Solamente les dijo que iría delante de ellos. La voz de levantarse para cruzar corrió todo el campamento. De carpa en carpa iban anunciando que tenían que partir, diciéndole a la gente que marcharan detrás del arca del pacto. Para el pueblo de Israel, el arca del pacto era el testimonio de la presencia de Dios en medio de ellos. Al seguir el arca del pacto, sabrían por dónde ir, pues entrarían ahora, como dice la Escritura, a lugares desconocidos. Y de seguro
muchos pensaban, seguiremos el arca, pero ¿cómo vamos a cruzar el río? Esa información no les fue dada. Porque antes de que Dios te muestre otra cosa, vas a tener que dar el primer paso que Él te ordena. Y si no das el primer paso que Él te ordena, no podrás ver por dónde Él te está llevando. Por eso es que nosotros también estamos en la misma situación, porque no sabemos qué sucederá en el futuro. Enfrentamos barreras, enfrentamos dificultades en el camino y el Señor Jesús solamente ha dicho, síganme. También pueden venir muchas cosas a nuestra mente. Quizás pensemos, eso está bien, pero ¿cómo puedo enfrentar este problema de caminar sin saber a dónde voy? Dios no te va a dar toda la respuesta, solo te dice que Él irá delante de vos. Por eso, para caminar con Dios, con Cristo, nosotros necesitamos mucha fe. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros no vemos nada. Ellos miraban el arca iba delante. El arca representaba la presencia de Dios. Nosotros no vemos nada. No sabemos qué sucederá en el futuro. Ni sabemos tampoco contra qué nos vamos a enfrentar. Solo confiamos en su palabra porque también Él ha dicho que irá delante de nosotros y no te dejaré ni desampararé. Entonces, Él está en medio nuestro. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar por fe. Él solo nos da la dirección, pero no nos explica lo que va a suceder. Pero nos alienta para enfrentar el futuro con seguridad. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros. Así que podemos lanzarnos a la aventura de vivir en Cristo sabiendo que Él es Dios y que es confiable. Josué capítulo 3, verso del 5 adelante. Y Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo, y ellos obedecieron. Tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Y cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, van a pasar el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acérquense y escuchen las palabras de Jehová su Dios. Y añadió, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen pues ahora, dijo Josué, 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu, y cuando la planta de sus pies, de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Eso es lo que registra la Escritura. Entonces,
Eso quiere decir que Josué mandó al pueblo que se preparara para ver las grandes obras del Señor. ¿Cómo se tuvieron que preparar? La primera forma fue mediante la purificación. Esto representaba bañarse, lavarse la ropa y abstenerse de las relaciones sexuales. Las acciones físicas de quitarse la suciedad del cuerpo y la ropa y de abstenerse de tener relaciones sexuales simbolizaban la purificación espiritual. El pueblo que vería las obras, las maravillas, las obras del Señor, tenía que ser un pueblo puro. Tenía que ser un pueblo santo. Un pueblo contaminado e impuro no puede presenciar las obras maravillosas de un Dios que es santo y que es puro. Había otra preparación también, se trataba de un paso de fe. Y Dios les dijo al pueblo por medio de Josué que avanzaran hasta la orilla del río. Y luego que los sacerdotes que iban al frente de la fila pusieran su pie en el agua. ¿Se dan cuenta? Las aguas se detendrían cuando los sacerdotes tomaran el paso de fe. No se iban a detener antes. O sea que los sacerdotes iban a mojarse los pies. Porque ellos tenían que poner sus pies, ¿dónde? En el agua. Y Dios no le dijo qué haría con el agua. Él no les dijo que iban a detenerse las aguas. No les explicó absolutamente nada de lo que iba a suceder. Solo les dijo que pusieran los pies en el agua. Pero así podrían ver las maravillas del Señor. Ahora te pregunto, ¿quieres que el Señor haga cosas maravillosas en tu vida y en la iglesia? ¿Quieres ver que haga cosas maravillosas en tu matrimonio y en tu familia? Entonces vas a tener que caminar por fe. Porque Él no te va a decir lo que vas a hacer para que no te hagas falsas ilusiones pensando que sabes. Para que no te hagas falsas ilusiones pensando saber exactamente lo que hará el Señor. Lo que Él te pide es que te prepares para ver sus obras. ¿Cómo nos preparamos? Primeramente nos preparamos mediante la consagración. Dios nos mostrará su poder a un pueblo impuro y contaminado por el pecado. Todos los grandes movimientos del Espíritu Santo a través de la historia de la Iglesia han empezado con el arrepentimiento y la confesión de pecado. Mientras no querramos enfrentar el pecado, confesarlo y abandonarlo, pocas son las esperanzas de ver que el Señor se mueva poderosamente entre nosotros. Vamos a seguir viviendo en medio de la mediocridad hasta que tomemos el pecado en serio y busquemos al Señor con la cara en el piso, pidiéndole perdón, humillados y arrepentidos. Cuando querramos realmente ver las maravillas de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en el matrimonio, hay que ir al piso, a humillarse. ¿Recuerdan que cuando Pedro vio la pesca milagrosa, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador? ¿Sabía Jesús que era un pecador? Sí que lo sabía, pero hizo una confesión de verdad. Había una diferencia entre los dos y era una diferencia abismal. Pedro sabía que en esa condición en que él estaba, solamente iba a ver la pesca milagrosa y nada más. Pero fue sabio y fue sincero. Cuando la persona es sincera,
pide perdón, se humilla y se arrepiente delante de Dios, entonces esa persona está preparada para tomar el paso de fe. Porque Dios hace cosas grandes en su pueblo cuando nos purificamos y caminamos en fe. Yo sé que el Señor puede hacer cosas grandes entre nosotros. Por eso es que la pregunta es, ¿quiénes se prepararán para ver lo que Él hará? ¿O piensan seguir en el mismo camino de siempre? Haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos pecados y ocultándolos además. Josué capítulo 3, verso 14. Y aconteció, dice, que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, verso 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y aclara todavía, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y los que descendían al mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron parados en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Era tiempo de agua y el río estaba desbordado por las lluvias, pero sin embargo las aguas se detuvieron. ¿Cómo sucedió? El Dios viviente mostró su poder, porque él había dicho en Josué 3:10, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Al otro lado del Jordán habían muchos dioses, como lo hay hoy en día, pero solo uno es el Dios viviente. Y ese Dios viviente no puede ser representado por ninguna imagen, porque Él creó los cielos y la tierra y demuestra su poder en la vida de su pueblo. Pero el pueblo tiene que santificarse. Él iba delante del pueblo y se detuvo en medio del río hasta que todos pudieron cruzar, y el arca del pacto lo demostraba. Entonces, Él hizo lo que el pueblo no podía hacer. Les mostró su poder, detuvo el agua y el pueblo pasó en tierra seca. Cuando Dios se mueve, Él hace cosas humanamente imposibles. Dios no simplemente nos quiere inspirar a hacer cosas más grandes, pero algunas personas ven a Dios así. Dios me inspira a hacer cosas mejores y es bueno ser inspirado, pero cuando Dios se mueve es mucho más que una inspiración, porque entonces suceden los milagros. Dios desea hacer entre nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y Él puede hacerlo porque tiene el poder, tiene planes, tiene propósitos para nosotros. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Y no ha dejado de actuar. Podemos esperar ver las grandes obras del Señor en el año que falta del 2016, 2017, 2018, hasta cuando nos deje Él ver en el futuro. Pero necesitamos prepararnos para ver lo que Él hará. Estamos siendo llamados, estamos siendo convocados.
¿A qué? Primero, a la santificación. El mundo entero ha cambiado sus valores y los ha falseado adorando la fama, el éxito. Pero la iglesia casi está en el mismo problema. Está en la fama, está en el éxito, está en el materialismo, todos queriendo imitar a los grandes, y en esa imitación han perdido sus propios valores, han pervertido el mensaje del reino y viven tratando de darle a la gente lo que la gente desea. Pero Dios nos está llamando a la santificación. La vida cristiana se ha vuelto la vida victoriosa del hombre, no de Dios. La meta debería ser conocer a Dios. Pero ¿realmente deseas conocerle? ¿Deseas entender quién es Él y cuál es su propósito para tu vida? Porque Él sin duda tiene propósito para cada uno de nosotros. La segunda, avanzaremos si tenemos una visión de algo grandioso. Cuando la gente no espera nada, la gente no avanza. Cuando la gente no conoce nada, no está esperando nada. No sabe lo que hay más allá. Josué 3:3 dice, y ordenaron al pueblo, cuando vean el arca de Jehová vuestro Dios, y a los levitas y sacerdotes que la llevan, salgan del lugar donde están y marchen detrás de ella. El arca del pacto del Señor representaba su presencia y los sacerdotes levitas marcharían detrás de ella. Y Dios había prometido acompañarlos. Por eso debemos aprender a aceptar la responsabilidad por nuestra vida para poder avanzar con fe. La iniciativa la tomamos nosotros. Y si no nos atrevemos, no vamos a ver grandes cosas. 3. Debemos confiar en el tiempo de Dios. Josué 3:4 dice, a fin de que sepan el camino por donde deben ir. Por cuanto ustedes no han pasado nunca antes por este camino, pero que haya entre ustedes y el arca una distancia como 2000 codos, no se acerquen a ella. ¿Por qué no tenían que acercarse a ella? Porque la presencia de Dios mata. El deseo, el sueño, la visión de Dios es la clave para la motivación, pero el compromiso y la determinación de avanzar es nuestra. 4. Purifíquense, es la palabra. Purifíquense. Josué 3:5 dice, Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. ¿Cuándo es que Dios hace maravillas entre nosotros? Cuando nos purificamos. ¿Y cuándo nos purificamos? Cuando somos sinceros con Dios. Cuando somos sinceros. Entonces, con la santificación, lo que es santificado es colocado para ser usado en el servicio de Dios. Y en una ocasión Jesús dijo, Padre, por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Hoy la sangre de Cristo santifica al ser humano. ¿Por qué? Porque limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué es lo que nos limpia ahora? La sangre de Cristo. Josué significa Salvador y por consiguiente representa al Salvador Jesucristo, el cual está en medio de su iglesia desde el día de Pentecostés, en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro Josué, que nos ayudará a pasar al otro lado del Jordán. O sea, al otro lado de la muerte. Y grandes bendiciones vienen para la iglesia del Señor Jesucristo. Santifíquense. Entonces, si vienen grandes bendiciones para la iglesia del Señor Jesucristo, santifíquense con la sangre para poder ver las grandes obras de Dios
Y para poder ver las grandes obras de Dios necesitamos reordenar nuestras vidas para poder ver. Y para ello debemos interesarnos más en agradar a Dios. La mayoría necesita pedir más temor de Dios. ¿Por qué? Porque su amor por Dios es superficial y en otros inexistente. No tienen temor de Dios. Y la tibieza tiene que ser erradicada de la iglesia, porque la verdad de Dios debe despertarnos para tener hambre de la palabra. Una persona que tiene hambre de Dios y le busca puede encontrar un avivamiento personal si se humilla y se acerca a Dios. Isaías 57:15, porque así dijo Él. ¿Cuál es Él? El alto, el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Ese es el que ha dicho, yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes. ¿De qué humildes habla? De los que reconocen su necesidad espiritual. 4 nombres que demuestran la esencia de Dios: el alto, el sublime, el eterno y el santo. Estos nombres nos muestran cómo es Dios y son mejor que todos los comentarios que puedan hacerse sobre su persona, porque nuestros tiempos están en sus manos mientras Él aparece inmutable. Así que cuando el pueblo iba a cruzar el Jordán, había una distancia entre el arca y el pueblo para mostrarnos la santidad de Dios. Y es por ello que muchas veces esta distancia de nosotros, o la distancia que tenemos entre Dios y nosotros, es precisamente por no querer limpiarnos del pecado para acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene una santidad moral y Él exige también santidad en los que se acercan a Él. Pero al mismo tiempo afirma que está cerca del pecador. Y Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Límpiense las manos ustedes los inconstantes y purifiquen su corazón. O sea que si nos acercamos a Dios para confesar nuestro pecado, para conocerle mejor, para desarrollar comunión, la cercanía es para una relación de intimidad con Él. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Así como los sacerdotes se acercaban a Dios en el antiguo pacto, de la misma manera, si vamos a Él con la fe salvadora, tiene que ser en humildad, reconociendo nuestra necesidad, y Él nos va a sorprender. El Dios que creó los cielos, el universo entero, nos va a sorprender, porque su deseo es entrar en comunión con la persona que se acerca, con el pecador arrepentido. No lo merecemos, es verdad, pero Él se complace en responder a nuestras oraciones. Por eso nos manda que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para jalarnos las orejas? No, para recibir misericordia y hallar gracia en el momento en que lo necesitemos. Las grandes oportunidades suelen venir una sola vez en la vida. Y hoy está rodeado de una gran oportunidad para ver las maravillas de Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a
a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,